discusión de los problemas de personas y comunidades y para la búsqueda de solución a través de mecanismos de conciliación y a través de la gestión pública. Hoy tenemos un programa para conversar acerca de la situación política del país. Recientemente se hizo en Maracaibo un acto de toda la unidad democrática. Ahí estaban partidos políticos, pero no solo estaban partidos políticos, estaba la sociedad civil, estaban grupos de gente representante de gremios profesionales, de universidades, de academia, del sector empresarial, del sector obrero, del sector mercados, trabajadores de la economía informal. Es decir, había gente de todos los sectores de la ciudad y del estado Zulia, y estaba también la gente de los distintos partidos políticos que ya están todos unidos, o estamos, porque yo me incluyo, estamos todos unidos alrededor de la candidatura de María Corina Machado a la presidencia de la República. Eso es un reto importante, es un reto que tenemos que llevar adelante, pero estoy seguro de que cuando un pueblo toma una decisión puede seguir adelante y lograr que su posición pueda tener éxito en el acontecer político de ese país, en este caso de Venezuela. Yo diría que el orador central de ese acto fue Ángel Lombardi. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Ángel Lombardi es licenciado en Historia, con posgrados, etcétera, etcétera, doctorado, con una vasta formación. Pero además, profesor de la Universidad del Zulia, rector por 2 periodos, si no me equivoco, de la Universidad del Zulia, o 1, me acuerdo, pero también fue rector por 3 periodos, si no me equivoco, de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Así que yo a Ángel lo conozco desde hace muchos años, lo aprecio y creo que es importante que escuchemos lo que él dijo en ese acto. Entonces, yo lo que hice fue que como yo estaba al lado de él, agarré el teléfono y así mientras él hablaba, yo estaba aquí filmando. Por tanto, la filmación no tiene la calidad de la productora que está aquí con nosotros. No tiene esa calidad. Pero ella va a tratar de mejorarla un poco para que salga bien. Entonces, vamos a poner un primer audio o un primer video de Lombardi donde habla de qué pasó el día 22 de octubre en Venezuela, qué significación tuvo el 22 de octubre en Venezuela, por qué él habla de que en ese momento se escuchó, se manifestó la conciencia nacional, por qué habla de cierta espontaneidad en el acto del 22 de octubre. Vamos a escuchar a Ángel Lombardi. Si yo pienso en el 22 de octubre, de hecho, nosotros estamos reunidos aquí como una consecuencia directa del 22 de octubre. Posiblemente, si a nosotros nos hubieran preguntado el 21, el día antes del 22, si tendríamos este acto unitario en el Colegio de Abogados, la mayoría hubiéramos dicho, no, eso no es posible. O sea que se hizo posible. Entonces la pregunta es, ¿por qué se hizo posible? Porque el 22 de octubre sucedió algo, a mi juicio, muy importante. O sea, ese día se manifestó lo que en términos generales pudiéramos llamar la conciencia nacional. O sea, 2,5 millones de ciudadanos en donde estaban representadas todos los sectores sociales, todos los sectores políticos, todas las edades, ese día, de manera intuitiva, no direccionados por nadie, a pesar del temor y el miedo, a pesar de la indiferencia y a pesar de la desorientación que los mismos partidos estaban propiciando de alguna manera sin querer, 2,5 millones de venezolanos fuimos a votar para dar un mensaje preciso. Escuchen ustedes, ¿no? Dijo varias cosas muy interesantes Lombardi al inicio de su participación. Con respecto a los números, siempre es importante decir, él habla de aproximadamente 2,5 millones personas participaron en la consulta que se hizo en la primaria. Participaron más. Lo que pasa es que la Comisión Nacional de Primarias presentó un último boletín que contenía 91% de las actas, pero si prorrateamos al 100%, la participación fue de 2,7 millones personas en esa consulta que fue la primaria del 22 de octubre. Ahora, también Lombardi se pregunta, ¿cuál fue el mensaje
que el país dio ese día 22 de octubre. Escuchémoslo. El mensaje fue: primero, no tenemos miedo. Segundo, asumimos la responsabilidad del cambio político en Venezuela. Y tercero, como se necesitaba un rostro, un nombre, una figura, en vez de ser una decisión de pequeños cenáculos grupales o partidistas, 2.200.000 largos votantes, de votantes, se decidió que fuera una persona, María Corina Machado. Ahí lo están escuchando ustedes a Lombardi. ¿Qué mensaje dio la gente el día 22 de octubre? Primero, no tenemos miedo. Estamos dispuestos a echarle pichón. Frente a la presión, frente a lo que venga, ahí estamos los venezolanos participando, actuando. Eso es importantísimo. Segundo, el cambio es nuestra responsabilidad. Los ciudadanos hemos tomado la decisión de ser los promotores del cambio en Venezuela y por eso esa masiva participación. Tercero, se buscó un rostro. El rostro es María Corina Machado. María Corina Machado es la persona que lidera, que encabeza el esfuerzo que estamos haciendo para que se dé un cambio político en Venezuela. Yo creo que todo eso es bueno, todo eso es positivo. Vamos a seguir conversando en el programa acerca de esas palabras de Ángel Lombardi en el acto reciente que se hizo para que todos los partidos de la Unidad Democrática y toda la sociedad civil estuviéramos juntos en respaldo a la candidatura de María Corina Machado. Ya regresamos. Continuamos con De Acuerdo. Hoy estamos comentando el acto que hubo recientemente de la Unidad Democrática en la que partidos políticos y sociedad civil salieron todos en conjunto a asumir como suya la candidatura de María Corina Machado a la presidencia de la República. En ese acto, decíamos, hubo la participación del profesor Ángel Lombardi, ya dijimos quién es Lombardi, y también dijimos que yo estaba al lado de él y que entonces me puse a grabar un poquito ahí lo que él decía y capté algunas de las cosas en el audio y se lo estamos presentando a ustedes. A partir de ahora, Lombardi lo que hace es hablar de la experiencia de transición en 3 países. ¿Cuáles son esos 3 países? Chile, España y Venezuela. Cuando hablamos de Chile, se habla de la transición que se produjo con la llegada de Allende al poder y después la salida de Allende del poder y la concertación por la democracia que llevaron adelante los socialistas y los demócratas cristianos, entre otros. Cuando hablamos del caso español, estamos hablando de la muerte de Franco y la llegada al poder de Adolfo Suárez. Y cuando hablamos del caso venezolano, estamos hablando de todo lo que significó la lucha por la democracia en Venezuela, que se cristaliza en el 23 de enero de 1958, cuando se producen los acuerdos en los que comienza el país a vivir la democracia, se va Pérez Jiménez y se producen elecciones y bueno, tuvimos esa experiencia de 40 años continuos de democracia que para mí, bueno, lamentablemente no han terminado bien con lo que hemos tenido en los últimos años en el país, pero de eso hablamos en otro momento. Escuchemos entonces a Ángel Lombardi que nos empieza a hablar un poco de esos procesos de transición. En este caso habla de Chile y un poquito de España. Escuchemos. Rápidamente repasamos la experiencia a la transición democrática en 3 países. Muy rápidamente, Chile, España y Venezuela. Se da una circunstancia, cada proceso de transición democrática es único y diferente, pero en estos 3 casos y en cualquier otro caso de transición democrática exitosa, se da un ingrediente fundamental. En España, para que se diera la transición a la democracia, fue necesario que 2 partidos políticos, 2 corrientes políticas tradicionalmente en conflicto, se unieran. Lo que hoy es el Partido Socialista Obrero Español y lo que hoy es el Partido Popular.
Y precisamente hoy en España hay una profunda crisis política porque ambos partidos perdieron el norte de pensar primero en su país y después sus intereses particulares. Las transiciones no son fáciles. Cuando hay situaciones difíciles en los países y quieren ir hacia un proceso mucho más democrático, las transiciones no son fáciles. En el caso chileno, ustedes han visto, la situación fue muy compleja. ¿Y qué pasó? Que se pusieron de acuerdo los partidos políticos que habían sido totalmente adversarios y lograron unificar un punto de vista y lograron presentarle al país un proyecto que duró unos 20 años, que fue el proyecto de la concertación de partidos por la democracia. Ahí estaba la Democracia Cristiana, ahí estaba el Partido Socialista Chileno y estaban otros partidos políticos. Y bueno, ellos estuvieron luchando, ganaron, la primera vez fue con Patricio Aylwin, después que es demócrata cristiano. Después de Patricio Aylwin vino Eduardo Frei, hijo, Ruiz Tagle, que es hijo de Eduardo Frei Montalvo, que había sido presidente antes de Chile. Eduardo Frei tuvo también 1 o 2 periodos y después de eso vino Lagos, Ricardo Lagos, que Eduardo era del Partido Social Cristiano, Ricardo Lagos del Partido Socialista. Buen presidente también Ricardo Lagos. Después vino Michelle Bachelet y después ganó Piñera, que ya Piñera no es de la concertación, sino que es de otro partido llamado más de derecha. Pero fíjense ustedes cómo lograron ellos durante años darle estabilidad. Pero dejemos que sea Lombardi quien nos siga informando acerca de eso y escuchemos un poco más sobre la experiencia chilena. Mucha gente no lo recuerda o no lo sabe. Salvador Allende no gana la presidencia solamente por vía electoral. De acuerdo a la Constitución chilena de la época, 1970, Allende saca 36% de los votos, la primera minoría, pero de acuerdo a la Constitución no podía ser proclamado presidente de la República y su elección dependía del Senado de la República, del Congreso de la República. Bueno, allí la decisión política la tomó su principal adversario, la Democracia Cristiana Chilena, que decidió que Allende fuera presidente respetando ese 36%. Pero cuando Allende entra en la crisis de su gobierno y viene la dictadura de Pinochet del 73, al final de la larga dictadura de Pinochet, ¿quién saca a Pinochet del poder y quién conquista la democracia en Chile? La alianza de los antiguos adversarios. Se unió el Partido Socialista Chileno con la Democracia Cristiana Chilena y lograron crear la concertación exitosa para los próximos 20 años que sacó a Chile de la tiranía y de la pobreza. Allí tienen ustedes, en voz de Ángel Lombardi, cómo fue ese proceso de transición chileno. Importante aprender de esos procesos, conscientes de que no son procesos que pueden repetirse porque la vida, la historia, los tiempos son distintos en los diversos países, pero sí podemos aprender de ello lo positivo para tratar de aplicarlo también en nuestro país. Vamos a un compromiso comercial y ya regresamos haciendo esta conversación en De Acuerdo. Continuamos con De Acuerdo, hoy conversando sobre el acto que tuvimos recientemente de toda la Unidad Democrática del Estado Zulia, donde participaron partidos políticos, también gente de la sociedad civil, y donde pudimos grabar parte del discurso de Ángel Lombardi, conocido historiador zuliano, que bueno, que ha tenido una participación protagónica porque ha sido rector de la Universidad del Zulia, rector de la Universidad Cecilio Acosta y siempre ha tenido algo que decirle al sector político, al Zulia y a toda Venezuela. En este segmento vamos a conversar sobre la transición en Venezuela. Venezuela ha sido un país al que le ha costado mucho la democracia. Siempre hemos estado luchando por ser un país democrático. Desde que somos república, tenemos como experiencia de vida la guerra civil o la dictadura. Eso ha sido una realidad en esta Venezuela. Desde 1830,
cuando nacimos como república, hasta la actualidad. Pero en 1958 pasó algo muy interesante. Fue que logramos, después de tener algunas pero muy cortas en el tiempo experiencias, logramos iniciar una aproximación democrática que tuvo impacto importante en el país. Esa aproximación democrática nace el 23 de enero de 1958. Escuchemos lo que acerca de eso nos habla Ángel Lombardi. Y en Venezuela, en el año 57 hay una foto importante. En Nueva York se reúnen Rafael Caldera, Jovito Villalba y Rómulo Betancourt. Tres figuras que en aquel momento representaban el espectro político venezolano. Eran adversarios de políticos muy feroces, muy tenaces, que en el año 45, 46, 47 escenificaron grandes confrontaciones políticas. Pues bien, en el 47 esos adversarios decidieron por unanimidad darle el voto universal, libre y secreto. Y esos mismos adversarios en el 58 permitieron que recuperáramos la democracia. ¿Cuál es el mensaje para finalizar? La unidad política sobre una conciencia nacional, sobre la responsabilidad histórica de recuperar nuestra democracia. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen ustedes la parte final del mensaje de Lombardi, que está referido al caso venezolano. Como les decía, Venezuela ha tenido una lucha intensa durante mucho tiempo por lograr la realización democrática que se logró en el 58, con antecedentes. Uno de esos antecedentes fue en 1947, como lo refería el Lombardi. Recuerden ustedes que el 18 de octubre de 1945 se le da un golpe de Estado que está dirigido por Acción Democrática y por algunos militares, entre ellos Pérez Jiménez, al presidente de la época que había sido elegido por el Congreso, que era Isaías Medina Angarita, un presidente que iba llevando, como lo hizo su antecesor López Contreras, al país hacia la democracia, en un proceso paulatino que algunos consideraban que era muy lento y que ante la situación que se presentó con el candidato que tenía el apoyo de todos, que era Diógenes Escalante, tenía el apoyo de todos para ser el presidente de la República, pero lamentablemente en la campaña electoral pierde la cabeza. Lamentablemente se lo devuelven a Estados Unidos, de donde él vino. Hay un libro muy interesante, El pasajero de Truman, que narra toda esa historia. Y bueno, ya no sigue Escalante como candidato y se presenta una problemática y le dan un golpe de Estado a Medina Angarita y asume la presidencia de la Junta de Gobierno Rómulo Betancourt. Pero en el 47 se producen elecciones y por primera vez vota la mujer en Venezuela y son elecciones universales. Se produce la elección y gana Rómulo, pero Rómulo Gallegos, pero no pudo gobernar ni un año, porque el 24 de noviembre del 48, quienes acompañaron el golpe de Estado del 45 tumbaron a Gallegos y asume la presidencia un grupo de tres, un triunvirato, hasta que todo se decanta hacia la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Sale Marcos Pérez Jiménez del poder por presión militar, por presión civil, y a partir del 58 comienza la democracia en Venezuela. Fundamental el pacto de punto fijo. Se escribe punto fijo continuo, no es punto fijo la ciudad. Se llama pacto de punto fijo porque fue hecho en la casa de Rafael Caldera para la época, que se llamaba Punto Fijo, donde se hace un acuerdo de gobernabilidad. Esa elección la gana Rómulo Betancourt y Rómulo Betancourt hace un gobierno conjuntamente con Jovito Villalba, URD, Unión Republicana Democrática, y con Rafael Caldera, COPEI. Así que bueno, eso es parte de la historia. ¿Estamos nosotros en un proceso de transición? Ojalá. Necesitamos en Venezuela un proceso de transición y para eso tenemos que lograr la unidad de todas las fuerzas y también la negociación para que ese proceso pueda ser de la manera mejor posible y podamos tener el mejor país que todos soñamos. Nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad en De Acuerdo.